Hola juventud, amigas y amigas, el día de hoy vamos a explicar un poquito de cómo ha habido una contracción en la economía, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, porque esta expansión del COVID-19 alrededor del mundo trajo una contracción severa y abrupta de la actividad económica global, ¿no? Se estima, por ejemplo, que la actividad económica mundial se va a contraer durante este año 2020 en un 5%. Y bajo un escenario del control de la expansión del COVID-19 y de desarrollos positivos en torno a la vacuna, que se prevé que a inicios del próximo año ya pueda haber una vacuna, el PBI global se recuperaría y se estima que sería en promedio un 5.5% a nivel mundial, ¿no? Para el 2021. Bueno, eso es a nivel global, entonces eso lo podemos entender de esta manera. En el Perú, ¿qué es lo que sucedió? Desde mediados de marzo se adoptaron medidas estrictas, medidas sanitarias para contener la expansión, ¿no?, de la COVID-19 en el país, entre las que destacaron el aislamiento social obligatorio, conocido como cuarentena, pero también la paralización de las actividades, ¿no?, consideradas no esenciales. En este caso solamente se tomó en cuenta el tema de los alimentos, el tema del sistema bancario, o no, también las farmacias que tenían que seguir abiertas, ¿no?, y hospitales, ¿no?, que tenían para atender. En este caso, esas actividades esenciales tenían que seguir, ¿no?, manteniéndose. Estas medidas conllevaron una contracción severa, ¿no?, de las que fueron paralizadas. Y sobre todo una contracción severa de los ingresos de los agentes, ¿no?, de los consumidores, y también, ¿por qué no decirlo?, de los productores. Entonces, de los agentes económicos hubo una contracción severa y una masiva pérdida de empleos, con un deterioro profundo de la confianza del consumidor y de las empresas. Por eso es que el PBI solamente hasta junio, en el primer semestre, se contrajo 17.4%, ¿no?, en la producción de la mayoría de los sectores económicos. Por otra parte, la demanda interna, es decir, los consumidores, se contrajo en un 15.1% durante el mismo periodo de tiempo. Entonces, ante la reducción del gasto de los hogares y la interrupción de los proyectos de inversión privada y pública por las restricciones impuestas, ¿no?, el cierre de todo este tiempo extendido de la economía, desde mediados de marzo, todo abril, conllevó que en dicho mes nada más, en abril, se registre una caída del PBI de casi el 40%, ¿no?, algo que no tuvo precedentes. En realidad fue 39.9%, pero casi prácticamente 40%. Con el inicio ya de la reapertura gradual de la economía en estas 4 fases que se aperturó a partir del mes de mayo, y un enfoque de cuarentenas focalizadas que ya se restringían para ciertas regiones del país, comenzó a registrarse menores contracciones interanuales, ¿no?, a medida que más sectores reiniciaban las actividades. De esta manera, en julio el PBI se ha ubicado en 11.7% por debajo del nivel del mismo del 2019, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, bajo este escenario de una reapertura eficiente de la economía, estímulos fiscales significativos, mantenimiento de condiciones financieras expansivas y recuperación de la confianza del consumidor y las empresas, se prevé una menor reducción del PBI en el segundo semestre, es decir, desde julio hasta diciembre, en un porcentaje de menos 8.4%. Con ello, se estima una contracción de todo este año, según el BCR, en 12.7%, ¿no?, y un crecimiento para el año 2021 de prácticamente 11%. Otros analistas mencionan que puede ser un crecimiento de 10%. Entonces, pero hablemos un poquito, algo pequeño referente a qué es lo que está haciendo el gobierno
bajo este escenario económico, ¿no? ¿Cómo ve la oferta y la demanda? ¿Y cómo lo ha venido haciendo? Se ha enfocado más sobre todo en la oferta, ¿no? ¿En qué sentido? En el programa Reactiva Perú, donde ha entregado millones de soles o miles de soles a grandes empresas y una parte del dinero también a medianas y pequeñas empresas. Pero de alguna manera eso no ha servido para poder disminuir la cantidad de desempleos que existen en nuestro país. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno es más dar mayor fortaleza a la oferta que a la demanda. Y nosotros sabemos por economía básica que el PBI, más del 60% está consolidado por los consumidores, ¿no? En este caso por el consumo, ¿no? De la demanda interna. Y por eso al gobierno está entregando estos bonos llamados universales, que no son universales, sino solamente para un sector de la población que se denominan vulnerables, pero bajo estos registros donde no tienen una data exacta, han estado entregando también a otras personas que no lo necesitaban. Por lo tanto, la entrega de estos bonos hace que estas personas con 760 soles puedan cubrir sus gastos, cosa que quizás no alcance ni siquiera lo que conocemos como el sueldo mínimo, ¿no? Por lo tanto, la idea sí es buena de entregar dinero por parte de la demanda con 760 soles, pero no es suficiente. Lo que se debe prever ahí es el 80% de la informalidad que existe en el país, pues disminuir, ¿no? Gradualmente esa informalidad, ¿no? Si antes era 70% antes de la pandemia, ahora con la pandemia es 80%, obviamente las personas van a tener que salir a las calles de forma masiva, a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno para poder hacer que la demanda tenga ingresos y sobre todo evitar más contagios? Pues que el trabajo sea formal. De alguna manera el gobierno, que tiene esas facultades, es generar trabajo. Si genera trabajo formal, la gente ya no va a estar en las calles contagiándose y no va a estar saliendo de manera informal de 8 a 8 de la noche, ¿no? 12 horas completas o quizás más, para que sigan contagiándose. Esa es una de las maneras para, digámoslo así, disminuir la informalidad, aumentar la cantidad de empleos formales y también evitar más contagios. Distintas formas de poder solucionar. Ahora el peruano es muy eficiente, inclusive ha hecho sus ventas, su negocio de forma virtual. Eso es excelente, la verdad que sí, porque un peruano emprendedor o creativo hace que lo difícil se haga posible, y eso depende de cada uno. Entonces hemos visto un poquito aquí lo que el gobierno puede hacer. Sabemos que lo puede hacer, pero sabemos que es difícil bajo este contexto que tenemos de una economía un poquito, o un sistema en sí del gobierno difícil, en el cual hemos tenido, como todos los países dicen, un crecimiento económico sostenido, pero de nada sirve si no inviertes en salud, en educación, en seguridad, ¿no? Eso queda de la nada, tener las cifras en azules, cuando ahora ya de nada nos sirve si solamente tenemos las cifras azules y no tenemos una gestión que utilice ese dinero y recurso para poder invertirlo bien, ¿no? En cada uno de los sectores que necesita nuestro país. Bueno, esto fue un pequeño análisis en base a los datos que tenía el BCR y también a un análisis, podemos llamarle crítico y constructivo para el gobierno, porque esos son los comentarios que hacen los economistas, catedráticos de distintas universidades, que han visto que no solamente es entregar dinero a las grandes empresas, sino también no solamente es entregar dinero con bonos a la demanda interna, a los consumidores, sino generar empleo, generar trabajo, para generar trabajos formales y que la gente evite salir a las calles a contagiarse. Es una chamba difícil, pero no imposible, se puede hacer. Muy bien, gracias por todos, gracias por estos minutos para poder escuchar este análisis económico y también político
Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Nos vemos, chao, chao.